Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí estamos en una enseñanza de la Sagrada Escritura, enseñanzas proféticas, y ante todo le damos las gracias a Dios por tenernos aquí durante todo este 2025, advirtiéndole al pueblo de Dios sobre las cosas que se vienen muy pronto. Así que gracias a Dios estamos aquí todavía, pero muy pronto partiremos en ese gran evento que hemos estado anunciando y que el Señor nos ha mandado en esta misión de advertirles que el pueblo de Dios despierte. ¿Quiénes vivirán el rapto? Es el título de la enseñanza de hoy. Así que recordemos que este es un canal donde mostramos las profecías, todas las noticias, lo actual, lo que está ocurriendo, llevado a la luz de la palabra de Dios. Y recuerda siempre darle me gusta ahí a estos mensajes para que esta enseñanza le llegue a más personas. Entre más le das me gustas ahí, subes tu manito ahí de like, esta enseñanza podrá ser vista por muchas personas más y contribuye y estás ayudando a este ministerio de llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Así que, hermano, recuerda ahí suscribirte y darle tu like ahí, me gusta. No monetizamos, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no pedimos nada de dinero ni ofrendas, nada de estas cosas pedimos aquí. Solamente nos interesa que prestes tus oídos por una media hora y te lo regresamos, hermano. Así que es importante que pongas atención ahí. Vamos a comenzar rápidamente. ¿Quiénes vivirán el rapto? Es el título del día de hoy, así que atención, comencemos rápidamente. Así dicen las noticias en Infobae. Donald Trump endureció las sanciones contra Venezuela y aumentó más aún la presión sobre el dictador Nicolás Maduro. Estas son las noticias: la reciente incautación del buque petrolero frente a las costas de Caracas y la declaración del mandatario estadounidense de que iniciará ataques terrestres para frenar el narcotráfico. Suponen una nueva escalada en el enfrentamiento bilateral. La reciente incautación del petróleo iraní Skipper por parte de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela intensificó así las tensiones entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro. En un contexto de sanciones ampliadas y amenazas de acciones militares, esta operación busca frenar el flujo de recursos que, según Washington, financian el régimen venezolano y el narcoterrorismo internacional. Por otro lado, tenemos Putin y Pezeshkian, quienes consolidan la alianza estratégica ruso-iraní. El presidente ruso destacó que Moscú y Teherán avanzan en propuestas de cooperación en gas, energía eléctrica, agricultura y transporte estratégico. Vemos cómo los aliados y enemigos de Israel se van asociando y se van uniendo, tal cual lo dicen las palabras de Dios que ocurrirían. Estas cosas están ocurriendo frente a nuestros ojos, estas alianzas que se están dando, pues son esa parte de ese gobierno si recordamos la enseñanza de esa visión que tuvo Nabucodonosor de los diferentes gobiernos que se llevarían a cabo a través de la historia. Entonces estamos en esos pies que son hechos de hierro con barro, mezclado con barro cocido. Así que son esas uniones y alianzas que se están formando. Atención, hermano, atención. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo este viernes un encuentro con su homólogo iraní, Mesut Pezeshkian, en Turkmenistán, donde ambos jefes de Estado destacaron la dinámica positiva del vínculo bilateral y el avance sostenido del Tratado de Asociación Estratégica Integral en vigor desde el 2 de octubre. Esta reunión se celebró en el marco del Foro Internacional por el Año de la Paz y de la Confianza y la conmemoración del número 30 aniversario de la neutralidad permanente de Turkmenistán. Putin subrayó que las relaciones entre Moscú y Teherán atraviesan uno de sus momentos más sólidos en décadas. Señaló a que el comercio bilateral creció del 13% en el 2024 y acumula otro 8% adicional en los 3 primeros trimestres de 2025, lo cual evidencia un incremento estable pese a las miles de sanciones económicas impuestas a ambas naciones por Occidente. Como estamos viendo, hermano. Por otro lado, vemos como la tierra está gimiendo y es los dolores de parto que está viviendo la tierra. Dice la noticia aquí en Telesur, Indonesia,
inundaciones dejan 985 muertos y millones de afectados. Este desastre impactó a cerca de 3.5 millones de habitantes y destruyó cientos de infraestructuras esenciales, casi 600 escuelas, 400 lugares de culto, 200 centros de salud y más de un centenar de puentes. Así que estamos viendo toda esta inundación que se está dando en diferentes partes del mundo, hermano. Así como recientemente se ha dado también incluso en Israel, donde hubo un fallecido. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:22 claramente, en la noticia llevada a la luz de la Biblia, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y es lo que está viviendo la humanidad, dolores de parto. Estados Unidos emite nuevas sanciones contra la familia de Maduro y el sector petrolero. Estas son noticias actuales y lo que está ocurriendo actualmente, hermano, es fuerte, pues. No se evidencia que ocurra algo bueno, porque según la profecía, esto va a explotar, hermano, va a estallar. Estados Unidos está intensificando su campaña de presión sobre el líder de Venezuela tras incautar un petróleo frente a las costas del país. Este es otro noticiero en el New York Times en español. Estados Unidos emite estas sanciones, pues, contra la familia del mismo narcoterrorista Maduro allá en Venezuela, al detener incautar también petróleo en las costas de este país, Venezuela. Estados Unidos emitió este jueves nuevas sanciones contra el sector petrolero de Venezuela y contra miembros de la familia del presidente Nicolás Maduro, al tiempo que tomaban medidas para retener decenas de millones de dólares de petróleo de su gran buque que las fuerzas estadounidenses incautaron frente a las costas del país. La economía de Venezuela depende del petróleo y ha resultado perjudicada por las sanciones estadounidenses, lo que ha llevado al gobierno de Maduro a contrabandear y vender crudo a través de una red de barcos petroleros e intermediarios. Las nuevas sanciones se dirigen contra 3 sobrinos de la esposa de Maduro y 6 compañías navieras. Por otra parte, el gobierno de Donald Trump busca la autoridad legal para confiscar el petróleo del Skipper, un buque petrolero que las fuerzas estadounidenses abordaron y del que tomaron presión el miércoles en aguas internacionales cerca de Venezuela, según Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. El petróleo procedía de una empresa estatal venezolana. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses han obtenido una orden de incautación para el petróleo, al decir que el pasado se había utilizado para el contrabando de petróleo iraní, pero no para la carga que se encuentra actualmente a bordo. Por otro lado, vemos los terremotos, hermanos. Este terremoto, según registra aquí en esta noticia, terremoto de magnitud de 6.7 en Japón, donde retiran alerta de tsunami. El terremoto ocurre pocos días después de que el sismo de 7.5 de la misma región causara al menos 50 heridos. Y son los terremotos que se están dando allá captura, dice, en la jornada, la captura del petróleo. Estos son los titulares, hermanos, y estamos viendo que esta noticia en Venezuela está muy fuerte y es lo que se está dando actualmente. La probable invasión cercana ya de tropas estadounidenses. Captura de petróleo fue un golpe contra el régimen de Venezuela, y lo dice Kristi Noem. La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense Kristi Noem enfrentó un intenso interrogatorio en la Cámara de Representantes por parte de legisladores demócratas que la acusaron de mentirle al pueblo estadounidense, deportar y detener a ciudadanos estadounidenses e ignorar las leyes. Bueno, Colombia será el siguiente, dice aquí, después de Venezuela, así lo advierte Trump. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, va a tener grandes problemas si no se da cuenta que Colombia está produciendo mucha droga. Así que ahí lo dice Trump. El presidente de Estados Unidos advirtió este miércoles al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que él será el siguiente, en alusión a la presión que su gobierno está ejerciendo sobre el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planear hablar pronto con Petro, el republicano lo descartó, argumentando que el mandatario colombiano ha sido bastante hostil con Estados Unidos. Y dice así: espero que me esté escuchando, será el siguiente. Así lo expresó Trump. Veamos esta noticia breve, lo que está ocurriendo.
Japón ha declarado una alerta por tsunami tras un terremoto de 7,6 en las inmediaciones de la costa este del país. Las autoridades han emitido una alerta por tsunami que afecta a las zonas costeras de Hokkaido y Tohoku, donde se prevé la llegada de olas de hasta 3 metros. El terremoto se ha registrado en torno a las 3:30 de la tarde, hora en la España peninsular, con un hipocentro situado a unos 50 kilómetros de profundidad. La primera ministra del país, Sanae Takaichi, ya ha dado instrucciones al gobierno para anticipar la evacuación de los residentes y proporcionar la información necesaria a los afectados sobre la evolución de la alerta. Como hemos visto en este video, la tierra está temblando, y lo está haciendo en diferentes partes del mundo. Y ya la palabra de Dios lo había advertido en Romanos 8:22, cuando dice que sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22, está claramente. También podemos buscar en Lucas 21:11, donde nos dice así: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Grandes señales del cielo, Lucas 21:11. Y si buscamos en el Antiguo Testamento, también nos lo advierte en Joel 30:31: y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. La tierra está temblando, está gimiendo. Estamos viendo señales en el cielo. Todos hablan de este cometa famoso, el 3I Atlas, y la gente de la comunidad científica están impresionados por todos los movimientos raros que desarrolla este cuerpo, y que ellos llaman que probablemente sea una nave extraterrestre. Todo para prestar más a la confusión de las personas, ¿verdad? Sabemos que, y hemos predicado aquí, hemos enseñado que estos son ángeles caídos los que hacen todas estas cosas, y no son buenos, no son de Dios. Sí, también pueden ser señales también. El Señor dice que en el cielo habría señales. Las columnas de humo son esas grandes erupciones que se están dando en diferentes partes del mundo, donde el humo sale de la boca de estos volcanes. Y estamos viéndolo claramente, y lo hemos mostrado aquí, donde Isaías 24 también nos lo advierte, del verso 18 al 20, donde dice así: temblarán los cimientos de la tierra, será quebrantada del todo la tierra. Escuchen, del todo la tierra será quebrantada, enteramente desmenuzada será la tierra, y en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra, dice, como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerán, y nunca más se levantarán. Todo esto es profecía bíblica, hermano, y es clara y se cumple. Muchos tienen en poco la profecía, no quieren poner atención, no quieren estudiarla, pero el Señor nos manda a escudriñar la Sagrada Escritura y a advertirle al pueblo de Dios cuando hay peligro, que se preparen. Y el mensaje, hermano, porque ¿quiénes van a pasar? ¿Quiénes van a participar del rapto, del arrebatamiento? Tenemos que estarnos preparando, hermano. Según de Pedro 1:20 dice que, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto quiere decir que tú no puedes agarrar ni un verso de la palabra de Dios, cualquier capítulo, y darle una interpretación que no es. La Biblia se interpreta a sí misma, por sí sola. Solamente hay que estudiar y escudriñarla para poder comprenderla, y estar dispuesto siempre en tu corazón a aceptar la palabra de Dios tal cual es, directa de la Biblia, porque eso nosotros lo creemos por fe. Confiamos en lo que está escrito ahí por fe. Y el que no tiene fe, ¿para qué vamos a estarles hablando si no van a poder ni entender? Si no tiene fe en lo que está leyendo y escudriñando, entonces estamos hablando en el aire, ¿no? Todo queda en el aire. Dice la palabra de Dios en 2 Pedro 1:19. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra de Dios, la Santa Biblia, y la gente no quiere leerla en su casa, no quiere escudriñarla. Es importante que ya despierten de ese sueño, hermano, que ya estamos a pronto de que se dé el rapto. Entonces la pregunta es: ¿quiénes vivirán el rapto? ¿Quién vivirá el rapto? ¿Quiénes vivirán el rapto? Si el mundo, como está ahorita mismo, distraído en sus problemas, en sus desgracias, lo que está ocurriendo en la humanidad, y todo le echan la culpa a Dios, que Dios es el culpable.
¿quiénes vivirán el rapto? Entonces, aquellos que tienen fe, aquellos que cumplen el mandato del Señor, la misión que el Señor nos encomienda a cada uno de llevar la palabra de Dios. ¿Quién? El limpio de corazón, porque el Señor conoce los corazones. No podemos juzgar a nadie, y muchos de nosotros nos pasamos juzgando a los demás, tratando de acusándolos de cosas que tal vez sí la haya hecho o tal vez no la haya hecho, pero se pasa acusando y no somos nadie para estar juzgando a nadie. Sino que el Señor conoce a cada uno de nosotros y pesa el corazón de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí está la respuesta de quiénes vivirán el rapto. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Jesús lo responde aquí. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Apocalipsis 22:18 nos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si tú le quieres agregar y ponerle otro versículo a la Biblia, eso está prohibido. Quieres agregarle otro libro, está prohibido. Quieras crear una falsa interpretación, está prohibido. El Señor lo advierte aquí, y aquellos que están llamándose ser predicadores y están predicando cosas que no están escritas, aquellos les caerán las plagas. Aquí está claramente la sentencia de aquel que le agregue. Sin embargo, también está la advertencia para aquellos que quieran quitarle, restarle a lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 22, verso 19 lo dice. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Definitivamente, esto es una advertencia seria, y todo esto que están predicando tonterías y están predicando y dándole falsas interpretaciones a la palabra de Dios, están en graves problemas. Están en graves problemas si no se arrepienten. Y bueno, ni yo soy nadie para juzgarlo y no sé qué va a pasar con ellos, pero el Señor es el que los juzgará a ellos. Entonces, hermanos, ¿quiénes van a participar del rapto? Entonces, los que hacemos la voluntad del Padre. Mateo 24:4 dice, vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero sabemos que ya pronto el rapto se va a dar, el arrebatamiento, y comenzará esa semana 70 conocida, así como la tribulación y la gran tribulación. Que nos habla Daniel capítulo 9, verso 27, ese tiempo, esa semana extra que se le da al pueblo de Israel, pues el reloj profético de todo lo que llevamos en la cronología de la profecía lleva a Israel, pues es el único pueblo del mundo que lleva su historia escrita hasta el final. Y muy pronto se va a dar el rapto, que nos habla la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, donde nos dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En ese momento vamos a estar ya la iglesia en el cielo, una vez que se dé el rato del arrebatamiento. Apocalipsis 5:9 nos habla de que cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de toda lengua, todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ahí es claro que la iglesia ya está arriba cuando se va a desatar el primer sello, y no es que ya se han abierto los sellos como muchos están queriendo decir. Los sellos no han sido abiertos aún, los sellos están a punto de ser abiertos, pero primero tiene que ocurrir el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, porque será levantada la iglesia. En Apocalipsis capítulo 4, en el verso 1, ahí comienza donde se da el rapto, el arrebatamiento, porque la iglesia ya no es mencionada en el resto del libro de Apocalipsis, que el libro de las revelaciones es el libro directamente de nuestro Señor Jesucristo. Así le dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo a su siervo Juan llevada a través del arcángel Miguel. Así que, hermanos, atención, el que conoce el libro de Apocalipsis debe saber que a nivel del capítulo 4 ya la iglesia desaparece, no está en la tierra. Mateo 24:30 nos dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con poder y gran gloria. Así que vamos, aquí estamos viendo, no estamos viendo aquí el rapto, hermano, porque muchos lo confunden, que no es el rapto, no.
En el rapto no se ve, todo el mundo va, no todo el mundo va a ver al Señor Jesús. Esto es lo que está hablando aquí en Mateo 24:30. ¿Es el rapto? No es el rapto. Es la segunda venida de Cristo. En la segunda venida sí todo ojo le va a ver. Recordemos que el rapto y la segunda venida son dos eventos diferentes. No lo confundan. Y es que el pueblo de Dios, si no escudriña la Sagrada Escritura, es confundido, es enredado. Entonces, vean por fuera cumplimientos proféticos. No se dejen engañar de todos estos mentirosos que están hablando que no existe el rapto. Porque el rapto es inminente. Allá el que no creyó es el que va a perder. Pues si yo creí y no pasó, nunca perdí nada. Pero el que va a ocurrir, de hecho que si va a ocurrir, aquel que se lo pierda, entonces ya sí perdió todo, hermano. Y va a tener que morir a mano del anticristo y arriesgarse y morir. Guillotinado, definitivamente. Apocalipsis 1:7 dice, aquí viene en las nubes, con las nubes. Y todo ojo le verá. Aquí todo ojo le verá. Esta es la segunda venida. Y lo que le traspasaron en todas las unidades de la tierra serán lamentación por él. Aquí estamos refiriéndonos a la segunda venida. Muchos no entienden el libro de Apocalipsis, pero esto es armarlo y tal cual es estudiarlo por fase para poder entenderlo. Pero no es difícil, hermano. Solamente pídale la dirección a Dios, la sabiduría, que todo que le pide sabiduría al Señor, Dios se la da en abundancia. Apocalipsis 1:7 aquí se refiere a la segunda venida, no se refiere al rapto. Definitivamente. Zacarías 14:5, y vendrá el Señor, mi Dios, y todos los santos con él. Ese momento será que la segunda venida. Estamos hablando aquí la segunda venida del Señor, de Jesucristo. Aquí estamos hablando claramente. Y el Señor nos advierte de que la iglesia, su esposa, no pasará la tribulación. La primera Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí dice, esperar de los cielos, porque el Señor va a descender a los cielos, al cual resucitó de los muertos. Y Jesús, ¿a quién vamos a recibir? A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea que la iglesia será tomada, arrastrada, hermano. Primera de Tesalonicenses 1:10, claramente. Y primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente la iglesia no está aquí. En Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí no está diciendo que seremos expuestos a la ira. Seremos salvos, o sea, cuando eres salvo eres sacado, eres retirado del área de desastre. Apocalipsis 3:10 dice, y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. O sea, te serás quitado del lugar de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Definitivamente, nosotros estamos de paso, nosotros somos de allá arriba, donde pertenecemos, donde está nuestro Creador. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Cuando el Hijo de Dios, del hombre, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como parte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí habla del juicio de la nación en Mateo 25:31-46, donde estamos prontos a ser separados los que somos los cristianos verdaderos de los cristianos que son falsos. Estamos en ese punto donde las ovejas serán puestas a la derecha y los cabritos a la izquierda, donde el verdadero cristiano se está dando a conocer y se dará a conocer y será reprimido, porque es lo que estamos viendo a nivel mundial. Es lo que estamos viendo a nivel mundial, toda esta represión contra el cristianismo, contra los verdaderos cristianos. Y no se dejen engañar, hermano, porque estamos en esos momentos que en las redes sociales están hablando una cantidad de barbaridades, sandeces que no son bíblicas. 1 Timoteo 4:1 lo advirtió, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Muchos se hacen llamar profetas, apóstoles, maestros, falsos maestros, y están enseñando cosas que no son verdaderas, no están en la Biblia, y le meten su sazón y le meten su interpretación.
Es importante que crea lo que está escrito en la palabra de Dios y tenga fe en lo que está escrito, porque esa es la palabra verdadera, es la palabra directa de Dios. Cada vez somos un pequeño grupo los que nos mantenemos en la senda estrecha, en la senda angosta. Lucas 12:32 nos advirtió de que somos una manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y cumplir esa misión que dice 2 Timoteo 4:1 y 2, de estar predicando a tiempo y afuera de tiempo una palabra de Dios. Allí lo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Muchos lo tienen por tardanza, no retarda su promesa. El Señor es claro: Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos arrepintamos de nuestros pecados. Y si muchos tienen duda, que siempre nos han hablado de la palabra de Dios desde que somos niños y todavía estamos viejos y nada que ocurre. La palabra de Dios nos dice y nos advierte en Habacuc 2:3, dice: y aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es claro, hermano, que ese momento se está acercando, cada día se acerca. Y no tenemos que ignorar que todo este plan divino de Dios, a través de estos 6.000 años que llevamos de historia del hombre en la tierra, ya está pronto de entrar al 7.º milenio. Y como lo dice la palabra de Dios en 2 Pedro 3:8, para Dios, al Señor, un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Es claro que en 7 días se habla la palabra de Dios que se organizó. En el 7.º día descansó Dios. En el 7.º milenio, que corresponde el gobierno milenial de Cristo y que está pronto a acontecer. Entonces es importante, hermanos, que despertemos, porque es importante que sepamos, hermanos, que estamos en los tiempos finales. ¿Quiénes vivirán el rapto? Entonces, los que estamos predicando, los que estemos limpios de corazón. El Señor conoce nuestros corazones, Él los pesa. Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Por lo tanto, hermanos, tenemos que aprovechar bien el tiempo, lo que tenemos, el poco tiempo que nos queda. Efesios 5:16 nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y guardando que nadie nos engañe, hermano, porque así lo advierte 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y si manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y la iglesia está ahorita mismo en apostasía tremenda hasta la zapatilla, hermano. El arrebatamiento es inminente. Y muchos quieren hablarle y diciéndole a la gente de que el Señor tarda. Pero dice 1 Tesalonicenses 5:1 y 2, dice: cerca de los tiempos y de lo que así no tenía necesidad, hermano, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. En la noche. Así, hermano, es importante que sepas que nada te distraiga, porque este mensaje que entregaba el apóstol Pablo aquí a Tesalónica, es importante que él se lo había hablado, el que te hablaba, y él no tenía que repetirlo, porque ya lo sabían y lo conocían, lo que estaba predicando Pablo. No es que no te interese la profecía, como muchos quieren decir aquí, que no se habla de la profecía. Es importante. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando al espíritu engañador y a la doctrina de demonios. Y 2 Corintios 11, 13 y 15 nos habla de esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se viste de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muchos falsos profetas, dice en Mateo 24, 11 y 17, se levantarán y engañarán a muchos, y a verse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. 1 Tesalonicenses 5:6 nos habla: y no nos durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, siempre poniendo la mirada en el reloj profético en Israel. Ahí está el que bendice a Israel, Génesis 12:13, y orar siempre por la paz de Jerusalén, Salmo 122:6. Recordemos que esa higuera es Israel, el verano es Cristo, y esa generación que estamos viviendo, el momento que vivirá el rapto, somos nosotros, esa generación que nos habla el libro de Daniel 4:12-4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin, hasta el tiempo de fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es lo que hemos visto, la ciencia se ha aumentado, todo se ha aumentado al mismo. Hermano, en 1 Timoteo 4:1 nos habla de que muchos apostatarían de la fe. Es importante que no seas engañado, porque
Ya quieren evitar que la gente crea en el rapto. Y el rapto, ¿cuándo será? Muy pronto. No temáis manada pequeña. Lucas 12:32. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Espero que sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Compártelo. Y nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido,